Acá estamos, después de la pausa le damos la bienvenida al diputado Ferreira. ¿Cómo lo diputado? ¿Cómo está? Un gusto estar acá, buenas tardes. Bueno, igualmente, gracias por venir. Bueno, quería empezar consultándole por su provincia. ¿Cómo están las cosas allí? Bueno, mi provincia acá se la vende de una forma que no tiene nada que ver con la realidad. El gobernador vende una imagen de un Jujuy floreciente, cosa que no tiene nada, absolutamente nada de cierto. Nosotros tenemos, digamos, una falta de información que no nos permite hablar con exactitud de la situación. Pero, por ejemplo, se habla mucho de que se van a hacer 254 escuelas con la renta de Cauchari. Cauchari es la que genera la energía solar. De acuerdo a las informaciones técnicas, en los 10 años de vida útil por medio de los paneles solares, Cauchari no se va a llegar a pagar. Entonces, ¿con qué renta de Cauchari vamos a hacer 254 escuelas? Son todo versos. Que ahora, por ejemplo, en una situación gravísima, no se han tomado en invierno las previsiones que había que tomar. Antes de venirme a Buenos Aires esta semana, hacía unos calores infernales y toda la zona que le llamamos del ramal jujeño, donde está el ingenio Ledesma y todo eso, estaban sin agua. 4 o 5 días sin agua con 40 grados de temperatura. Terrible. Esas cosas, ese mantenimiento se hace con anticipación. Eso, falta de obra, falta de infraestructura. Claro, por eso digo, lamentablemente se vende acá en la capital una imagen que quiere vender el gobernador, que quiere ser candidato a presidente, pero lo cierto es que nuestra provincia está en pésima situación. Empleados públicos con los sueldos más bajos del país. Tenemos problemas en los hospitales que no tienen medicamentos, con paro del personal, el personal de la administración pública con los sueldos paupérrimos. Así que esa ciudad floreciente que quiere vender el gobernador acá en la capital no tiene nada de cierto. Claro. Y yo lo digo porque hay que saber la verdad. Porque si creemos que Jujuy está floreciente, después lo votamos para presidente, ya me imagino lo que va a ser del país. Y la buena, por ejemplo, esta mañana la legislatura aprobó la ley de endometriosis, que es una ley que para las mujeres es fundamental, para las que padecen ese problema. Hace mucho que andamos con este tema. Mi hija es diputada en Jujuy, lo presentó ayer, yo lo presenté acá. Bueno, hoy se aprobó allá. Ah, bueno, por ahí eso es una buena, un buen preámbulo para que se destrabe acá. Para ver si se puede aprobar acá. Claro, ¿y qué dice la ley? Esto que usted menciona de la situación actual de Jujuy, teniendo en cuenta que fue una de las provincias que más recibió fondos de la nación, tanto en el gobierno de Macri como ahora, estamos hablando. En el gobierno de Macri recibió muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Mire, yo tengo una crítica que es más bien generalizada. En este país hace falta darse cuenta de que hay que establecer controles estrictos sobre todos los manejos de fondos, desde las comisiones municipales hasta el nivel más alto. Los controles son necesarios. ¿Por qué? La Nación, por ejemplo, lo ayudó a Jujuy, pero en la gestión de Macri a Jujuy se le dieron fondos, pero cantidades industriales, inclusive ahora se mantuvo también ese apoyo. Pero la deuda en dólares que tiene la provincia es infernal. ¿Pero qué significa cuando usted habla de controles? ¿Que no se usaron para lo que se tenían que usar esos fondos? Hay desvíos. Hay desvíos. Hay que controlar. Los fondos hay que controlarlos. Controlaste desde el más pequeño, los intendentes, hasta el más grande. Hay que controlarlos a todos. Porque lamentablemente está comprobado. Acá nadie tiene la culpa, pero por algo estamos como estamos. Yo soy partidario del control y fui funcionario 40 años. Yo me autocontrolaba. Para mí la rendición de cuentas era algo que era una obligación ineludible. Cuando pierdo el cargo de director de registro civil, por la diferencia que tuve con el gobierno, no pude hacer una conferencia de prensa en el registro, la hice en la vereda. Rendí cuentas en la vereda. La rendición de cuentas es fundamental. Así se van a evitar algunos desvíos que mucho daño le hacen al país. Y la provincia con el litio, ¿no tiene ahí también todo un potencial enorme? El litio. El tema del litio ha sido un arreglo que ha hecho el gobernador, que nadie lo conoce a fondo porque lo hizo él.
La legislatura le aprueba lo que mande el gobernador. Ahora bien, estamos vendiendo litio en bruto. Ya tendríamos que estar trabajando para fabricar acá las baterías de litio. Porque se tienen un precio muy alto para generar trabajo, para generar ingresos de divisas. Y lo estamos exportando, no sabemos si bien, mal, cómo habrá sido el arreglo, porque no lo conocemos. El tema de Cauchari, lo mismo. Un manejo, digamos, de los recursos de la provincia muy arbitrario de parte del gobernador. Pero tuvo apoyo incondicional de la legislatura de su propia gente, pero con la complacencia de nuestro partido, el Partido Justicialista. Porque allá en Jujuy no hay división. El Partido Justicialista forma parte del gobierno. Entonces se aprueba todo lo que Morales manda, pero la situación de la provincia es muy grave. Los sueldos son pésimos, la situación de la salud es mala. Les comentaba el problema del agua. Eso tenía que haberse hecho en invierno, todos los tratamientos posibles, las piletas, digamos, para purificar el agua. Todo se hace en invierno, no ahora que tenemos el problema. Y te digo, en la zona del ramal, estar con 40, 43 grados de temperatura sin agua, hay que estar, ¿eh? Es grave. Por eso es bueno que acá en la capital se sepa, que no vengan a vender buzones acá, que es lo que está haciendo el gobernador por otra parte. Y, diputado, ¿qué lectura hace la situación actual en el Congreso? Bueno, mira, la última sesión me dio vergüenza. Yo no comparto lo que pasó, un papelón. La gente lo está mirando por televisión, digamos, al escándalo que se generó. Yo no me moví de la banca porque no comparto eso. Nosotros tenemos que tratar de mantener la cordura. El diálogo o la discusión tiene que mantener ciertos niveles de respeto. Ahí se desbocaron tanto unos como otros. Fue lamentable. Ni siquiera quiero comentar eso, pero realmente fue lamentable. ¿Y hay posibilidades que haya una próxima sesión? Tiene que haberla. Aquí hay una situación. Nosotros hemos perdido una mayoría que estábamos acostumbrados a tener. Entonces, hoy, sí, es una mosquita, pero si se... Está bien. Yo se la mato, pero le puedo llegar a dar un coscorrón si se la mato. ¿Qué tenemos que hacer? Ante esta situación de paridad que hay, tratar de conversar y consensuar antes de la sesión, de forma tal de que al ir a la sesión ya más o menos los temas estén discutidos, conversados, acordados, de forma tal de no hacer los papelones que nos tocó hacer la vez pasada. Bueno, ¿y cómo ves esos puentes de diálogo? Estuvimos hablando recién con el diputado Selva de la posibilidad que la semana que viene, el miércoles 21, haya una sesión, no sé si en minoría o con parte de la oposición. Mire, en principio no había nada, a mí me comunicaron esta mañana. Y en buena hora que haya sesión y que se pongan de acuerdo. Han quedado sin tratar un montón de temas. Muchas veces ustedes escuchan, o ustedes a lo mejor también hacen, digamos, comentarios sobre el tema de que se trabaja poco. Las comisiones trabajamos todo el año, lo que pasa es que no bajan los temas a la sesión. Hay infinidad de proyectos sin tratar. Y bueno, ahora, ojalá que hayan acordado algo para que por lo menos la próxima semana saquemos parte de todo lo que está pendiente. ¿Usted dialoga con algunos colegas suyos de la oposición por estos temas? Mire, yo tengo buen trato con todo el mundo, pero no tengo un diálogo así relacionado con el tema de las sesiones, porque generalmente eso lo manejan 4 o 5 personas, no todos los diputados tenemos acceso, digamos, a eso. Pero va siendo hora de que nos demos cuenta de que la gente nos está mirando. Y por respeto a la gente y por respeto a nosotros mismos, no tiene que ocurrir lo que ocurrió en la última sesión. Por respeto a nosotros mismos. Así que bueno, veremos. Espero que... Usted estuvo ayer en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué le pareció lo que allí quedó expuesto, esos temas? Hablando ya más del trabajo a veces que queda invisibilizado, ¿no? Porque... Claro, eso por ejemplo no se visibiliza mucho.
fueron bastante, digamos, interesantes las exposiciones que hicieron. Lo que pasa es que nosotros estamos en una situación económica en lo que todo cuesta mucho porque no tenemos recursos. La tecnificación, por ejemplo, sí, muy lindo. Equipamiento, digamos, para los servicios médicos de alta tecnología, que ahora son carísimos. Entonces, a lo mejor, cuando elaboremos la ley y la podemos sancionar, el problema es, ¿tenemos recursos para poderlo hacer en todo el país? La situación económica es angustiosa y no se vislumbra una salida. Mire, yo la pienso de todas formas, trato de ser objetivo en el análisis, no lo politizo, el análisis, y no le encuentro la escapatoria, sino es a través de buscar la generación de empleo con radicación de empresas que exigen otras condiciones de seguridad jurídica para radicarse acá. Y bueno, ante la imposibilidad que tenemos nosotros, porque no tenemos los recursos, porque las deudas nos están matando, y bueno, legislar de forma clara y precisa para que el inversor se anime a venir, pero que se atenga, digamos, a las condiciones. Porque cuando alguno evade o transfiere fondos que no corresponden, generalmente es porque se lo permiten. Fijar reglas de juego claras, donde el que viene respete las reglas de juego, y bueno, si la ganancia o parte de la ganancia la quieren llevar al extranjero y es legítima, habrá que permitirlo. La cuestión es que generen empleo. Para nosotros es vital la generación de empleo, porque esta situación, digamos, de estos últimos años ha generado, digamos, que prácticamente 3 generaciones de argentinos no colocan el trabajo. Y esto no puede ser. Entonces... Perdón, volviendo a Jujuy, la Corte Suprema hoy confirmó la condena por 13 años de Milagro Sala, acusada de asociación ilícita, de corrupción, de manejo de fondos indebido. Para su modo de ver, es una condena que es bien fundamentada, o ¿cómo lo ves? Lo que yo sé del tema, digamos, esto viene de largo, hay sectores que dicen que las pruebas abundan, hay otros que dicen que no. Aparentemente hay razones, digamos, para la condena. No sé si corresponderán 13 años, no conozco en profundidad el tema, pero de todas maneras, esta denuncia ya viene de largo y posiblemente tenga que ver con una filmación que hubo en su momento en Jujuy, cuando se filmó a la gente sacando dinero del banco en bolsos a la calle, y si es que tiene que ver con eso, bueno, ahí ya la cosa sería, digamos, una prueba muy palpable, ¿no? Yo trato de no opinar sobre el tema. Yo, cuando era director del Registro Civil, traté mucho con Milagro Sala, iba a verme por situaciones de su gente, lo que sea, pero nunca me faltó el respeto. Pero bueno, también han pasado cosas que han llevado a esta situación. No cuestiono el fallo ni lo apruebo, porque no conozco en profundidad los fundamentos, pero aparentemente habría elementos de prueba que condenan a Milagro. Diputados, se dice que a lo mejor en días ingresa un proyecto que envía al Ejecutivo de un blanqueo impulsado a partir de este acuerdo que se firmó con Estados Unidos. Se conoció un borrador, por lo menos. ¿Qué opinión le merece este proyecto que lo tiene al ministro de Economía como un poco a la cabeza? Viste que, ¿no?, siempre los ciudadanos tenemos una información retaseada, ¿no es cierto? Nunca conocemos, digamos, en detalle el trasfondo. Acá, ¿cuál es, digamos, el objetivo? Es lograr recuperar parte de dinero que habría salido evadiendo el pago de impuestos y poder tener el ingreso de fondos que para el país son imprescindibles. Y el blanqueo sería, digamos, una forma de que, bueno, trae la plata y no hay sanciones de por medio y queda, digamos, con la situación financiera blanqueada.
Nosotros tenemos que tomar medidas de ahora y en adelante y para siempre que eviten eso de que se vayan, digamos, por izquierda un montón de fondos del país, que quede acá lo que tiene que hay, lo que se vaya por derecha, que sea legítimo. Estamos demasiado condicionados a la travesura de los que vienen, los que se llevan la plata, la pobreza que está instalada acá. No solo la tienen los que se llevaron la plata, también nosotros somos responsables de cómo administramos los recursos del país. Si acá, en este canal lo he dicho reiteradas veces, está haciendo falta que nos sentemos a una mesa, los actores políticos de izquierda, de derecha, de centro, peronistas, radicales, pongamos sobre la mesa el problema y veamos entre todos cuál es la salida. Pero acá no hay ningún interés. No es la foto que hoy se está dando, por lo menos en la Cámara de Diputados, la del consenso y el... Claro. Es imprescindible que se den cuenta los actores de que el país está en serio riesgo de desintegración. Ayer yo vi con mucha, digamos, tristeza en uno de los canales de noticias de una madre que llamaba a la directora en la escuela, parecía que al chiquito no le enseñan a respetar la bandera y que el himno y que... ¿Cómo es esto? Somos argentinos. La bandera es el símbolo patrio. El himno es nuestra canción patria. No es propiedad de los militares, como decía la que hablaba. Y bueno, reclamando porque al chiquito de jardín le enseñaban a pintar la bandera. Pero usted habla de un país en riesgo de desintegración, usted habla de un país sumergido en niveles de pobreza, según lo que ve también en su provincia. Sin embargo, el gobierno habla de un país en crecimiento, un país que está con un nivel de empleo en su máximo esplendor. ¿Cómo se entiende eso? Mire, yo soy justicialista, pero vivo en el país, transito mi provincia y el crecimiento que podemos estar teniendo tal vez nos está permitiendo recuperar la caída o parte de la caída. Pero de ninguna manera ese crecimiento nos va a sacar de la pobreza que está viviendo la gente. Hace falta otra cosa. No lo ve en la calle, digamos, en el bolsillo del ciudadano común, ese crecimiento del cual habla el gobierno. Si hay crecimiento, como le digo, es para recuperar la caída. Pero la pobreza que se instaló en el país no se recupera. El país necesita generar empleo. Que la gente legítimamente se gane sus recursos, su ingreso. Que por otra parte el trabajo otorga dignidad. La dádiva. No sé, yo he trabajado desde que tengo 15 años y no sé, no me imagino que alguna vez hubiera tenido que vivir en subsidio, la verdad que no. Y justamente hablando de eso, nosotros, Gastón traía el borrador de lo que podría tener este proyecto de ley para, entre comillas, invitar que las personas que tienen, las personas que tienen fondos fugados ilegales en el exterior lo traigan. Y él decía, bueno, un poco es la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, otro poco subsidios, otro poco la cuestión de energía y otro poco los planes Progresar, sí, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, subsidio a pequeñas y medianas empresas. Claro, sí. Subsidios a pequeñas y medianas. Y entonces decíamos, bueno, tal vez haya gente que esté de acuerdo como en el objetivo de esa ley, pero después cuando uno conoce hacia dónde iría ese dinero, puede llegar a pasar, no lo sabemos, es una especulación, lo mismo que pasó con esta ley de ¿cómo se llama? El coso de las riquezas, el aporte extraordinario. El aporte extraordinario, no me sale la palabra. Solidario. Que había gente que estaba de acuerdo con que sí, estaba muy bien, pero no les gustaba después a dónde iba a ir a parar ese dinero. Cualquier cosa que hagamos hoy va a tener cuestionamiento. Lo que hagamos, aunque sea con buenas intenciones, va a tener cuestionamiento. Nosotros tenemos que pararnos sobre la realidad. Si viene dinero, por esto que está tratando de arreglar Massa con la gente que tiene, digamos, recursos en el exterior, que no han aportado lo que correspondía, lo que fuere, transparentar claramente, esto va para acá, pero de todas maneras es un parche.
sigue siendo vital la generación de empleo para producir riqueza que nos permitan exportar y ingresar recursos que nos permitan a largo plazo ir bajando la deuda que tenemos. Nosotros somos deudores crónicos. Sin embargo, por ejemplo, en su momento Cristina Fernández de Kirchner dijo que nosotros éramos pagadores seriales. Mire. ¿O no? ¿No había dicho algo así? No le voy a hacer cargo a ningún gobierno en particular. Lo cierto es que los argentinos debemos desde siempre. No le vamos a echar la culpa a Cristina, a Massa, a Máximo, a Macri, a quien... Esto viene de muy largo, de muy largo. Porque lamentablemente en algún momento los argentinos perdimos el rumbo y la corrupción nos fue ganando. Y la corrupción se fue instalando en todos los ámbitos del Estado. Vamos perdiendo la pelea, pero tenemos que tratar de revertirlo. ¿Y cómo la revertimos? Con controles. Yo le digo, a mí me dio resultado. Yo donde estuve, para mí el control era sagrado. Y en mi provincia, un registro civil que no tenía ni siquiera máquina de escribir para trabajar, yo tardé más o menos 4 meses en pagar todas las deudas que había. Logré comprar equipamiento informático para todo, construimos locales, sin pedir un centavo adicional al presupuesto que nos daba la provincia. Pero yo tenía un control férreo sobre los recursos. Y tenía un letrero debajo del vidrio de mi escritorio que decía, bien clarito para el lado del que se sentaba, Dios perdona, yo no. Y era así. Entonces, cuando uno fija reglas, cuando uno da el ejemplo y cuando es inflexible en las sanciones, todos empiezan a tener un poco de temor. Y hay que empezar a tomar medidas duras. Por eso yo insisto en todos los organismos públicos del Estado, en las provincias, acá, porque acá no hablemos solo de una medida dura, parte. No solo de Buenos Aires, hablemos desde una punta a la otra del país. No, pero digo, ¿qué sería una medida dura, como usted menciona? Controlar el manejo de los recursos. Este es tu presupuesto. No me vengan en agosto a golpear la puerta porque se te acabaron los fondos. El presupuesto era para el año Pero entero. con la inflación actual... Siempre... Con inflación o sin inflación. Este es tu presupuesto y con esto te manejas. Porque cuando vos haces un presupuesto tenés previsiones de la inflación. Ahora, por ejemplo, hablamos de una inflación del 60% que la vamos a superar. Es muy difícil que podamos cumplir. Cuando hacemos un presupuesto para alguna repartición, la tenemos que hacer el año próximo por lo menos con un 90%. Ese es tu presupuesto. A cara de perro. No hay otra. Lamentablemente. Si no, nos salimos, ¿eh? Y me preocupa, yo soy argentino, sí. Por sobre todas las cosas. A mí la patria está por encima de todo. Y nos olvidamos de la patria en la forma que dejamos el país. Como le digo, no es culpa de uno en particular. Esto viene ya de muy largo tiempo atrás. En algún momento se decía que el 5% de los ingresos era para la política, que bla, que bla. Y hoy en día vos tenés, digamos, en todas las provincias, sin excepciones, se compra con sobreprecio, es escandaloso, después no se aclara. Y queda como que una travesura. No, no es una travesura. Es delito. Y tenemos que empezar a ser duros, inflexibles con el control de los recursos. Todos, absolutamente todos, ¿eh? Acá no dejo a nadie afuera. Las provincias, acá, digamos, el gobierno de la nación, todos, a cumplir con el presupuesto. Yo acá lo dije, hay ministerios que están de adorno. ¿Cómo cuáles? Hay ministerios que están de adorno. Diputado, le agradecemos mucho ese contacto con nosotros. Ya sabremos. Ya sabremos cuáles. Gracias. Si este ministerio tiene un presupuesto de
17.000 millones de pesos y el objetivo del ministerio es tal cosa y no se hizo nada de eso, sino simplemente nos gastamos la plata en pagar suelo o en publicidad, no nos sirvió de nada. Podemos unificar ministerios, hay otros que hay que eliminarlos. Hay que entrar a hacer los ajustes que nos hagan falta para poder ir saliendo. Si no tenemos el coraje de hacer lo que hay que hacer, lo siento mucho, pero el país no sale de la situación que está.